La UDD está al contacto también con nosotros a esta hora. Guido, ¿qué podemos concluir con la poca información que hay respecto de esto a partir del ataque confirmado de Irán a la base militar de Estados Unidos en Qatar? Guido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi impresión es que es un ataque moderado, por ende es un ataque que no busca la saturación del espacio aéreo catarí como sí ha ocurrido en Tel Aviv o en Haifa. Detrás de eso entonces uno puede inferir una decisión de orden política en términos de que Irán sabía que tenía que responder, pero que tenía que calibrar de manera muy cuidadosa el modo de respuesta, porque está en realidad en una dicotomía. Por un lado sabe de que una respuesta significativa o exagerada puede incentivar a Donald Trump a un salto cualitativo en la escalada que tienen ambos actores, pero por otro lado, no responder implica perder el poder de disuasión que requiere mantenerlo. Entonces es plausible, naturalmente cabe todavía visualizar mucha información, es plausible que este ataque haya sido deliberadamente moderado de forma tal de permitir de que su impacto no sea tan significativo y así inhibir una posible contrarrespuesta norteamericana aún peor. Guido, buenas tardes. Hablando de la cercanía que tienen varios países aledaños a Qatar con Estados Unidos, ¿es previsible que haya alguna muestra de respaldo de esos países hacia Qatar e indirectamente Irán recibe una respuesta? ¿O usted cree que Estados Unidos va a manejar el escenario y va a decidir qué hacer en este caso? Bueno, es interesante la pregunta porque el propio Principado de Qatar, frente al ataque israelí, lo condena de manera muy enérgica. Ahora sacan una declaración condenando también el ataque iraní. Por ende, yo creo que para los países del Golfo y para los países árabes de manera un poco más general, la principal preocupación hoy día es que este sea un conflicto que llega a la región en su totalidad a la imprevisibilidad, a la incertidumbre y a la volatilidad. Me parece de que debiéramos esperar, obviamente nadie tiene la bola de cristal para poder decirlo con certeza, pero debiéramos esperar respuestas diplomáticas certeras en términos de condenar un ataque que viola el derecho internacional o la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, restringir luego, hacer un llamado eventual a desescalar un conflicto y tal vez, aunque esto no puede realmente afirmarse con toda garantía, tal vez proponer una salida. No hay que olvidar de que Qatar ya ha sido interlocutor entre Israel y Hamas, entre Hamas y Estados Unidos, y en su parte también Omán fue articulador de diálogo entre los Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, uno podría también esperar una suerte de esfuerzo por parte de la región para tratar de llevar esto a algún tipo de diálogo antes de que siga escalando. En un sentido, si es que pudiéramos hablar de las reglas de los conflictos, ¿es una legítima defensa de parte de Irán? Mi impresión es que sí, pero siempre acá hay que tener mucho cuidado porque no hay realmente una regla universal desde el punto de vista legal, porque siempre hay cierto tipo de lecturas de carácter política. Ahora, una cosa es la cuestión de carácter legal, de la jurisprudencia, donde probablemente hay expertos en derecho internacional que pueden hablar más inteligentemente de lo que lo estoy haciendo yo, pero otra cosa era lo absolutamente previsible que era una respuesta de este tipo de manera política. Yo creo que lamentablemente, y esto hay que decirlo con honestidad, estamos realmente fuera de la órbita donde las acciones de los actores en esta zona se rijan por el derecho internacional, como de hecho lo insinuó el propio presidente Boric en su declaración del fin de semana, está realmente en riesgo, porque lo que estamos observando es decisión unilateral tras decisión unilateral. No hay realmente asamblea general que lo pueda contener. El Consejo de Seguridad parece estar simplemente atorado en los propios intereses de las grandes potencias, y por ende me parece de que el principio operativo tal vez de lo que está ocurriendo hoy día es simplemente la mantención y eventualmente la extensión de los intereses individuales de los actores en conjunto. Qatar, bueno, se ha mencionado que Qatar se reserva el derecho a responder, pero la autonomía militar, la capacidad militar de Qatar no es demasiada. No es demasiado, y por eso también hay que entender de que responder siempre opera en un espectro. Es decir, uno tiene esta idea imaginaria en la cabeza que responder es
un lanzamiento masivo, por ejemplo, de misiles balísticos, pero las respuestas pueden ir, por ejemplo, de ataques cibernéticos hasta cierta acción coactiva en términos económicos, hasta incluso, por ejemplo, negarse a ser articulador de negociaciones futuras. Entonces, nadie realmente sabe si es que Qatar vaya a responder. Me parece de que es una declaración que debía hacer frente a su propia audiencia, pero de ahí en más me parece de que los llamados van a ser a tratar de evitar de que esto se escape de control, porque estamos en una frontera muy peligrosa en donde si se sigue con este tipo de respuesta y contrarrespuesta, rápidamente esto va a saltar en lo que a veces se denomina la escalera de la escalada, que tiende a tener un principio, pero no se sabe realmente cuál puede ser ese final. Uno tiene que tener en cuenta, Guido, el carácter de república islámica que tiene Irán y las diferencias que Irán tiene con sus vecinos. ¿Qué papel juega eso en esta guerra más allá del tema bélico? Es decir, porque todos sabemos que el Islam está dividido en todos los países de la región. Hay sunitas y chiitas en todos los países. ¿Puede Irán en algún momento jugar esa carta religiosa y tratar de sabotear alguna respuesta desde el tema religioso? Claro, yo creo que si uno se enfoca en la identidad de Irán, hay varias dimensiones de tensión en su identidad respecto de otros países árabes. Desde luego está el elemento etnolingüístico. Árabes y persas han sido históricamente adversarios durante siglos, y esa es una historia que difícilmente pueda recomponerse en base a la pura contingencia. Lo otro tiene que ver efectivamente con el hecho de que Irán tiene la mayor población chiita de todo el planeta. El mismo Ayatollah Khomeini, el enviado de Dios, es un enviado de Dios de ese segmento de la religión. Es decir, él se siente representante no solamente del chiismo, sino del mundo musulmán en cuanto tal. Y ahí evidentemente también hay un elemento de fricción bien significativa. Pero no hay que olvidar de que Irán es un país multiétnico y multirreligioso. Y que si bien es cierto, hay toda una serie de cuestionamientos en torno al carácter que tiene el régimen de los ayatolás, lo cierto es que ese carácter ha permitido lograr cierto grado de estabilidad cuando uno contempla la variación étnica y religiosa que tiene el país. Y ese es uno de los problemas, de que si se imagina un escenario de conflicto interno en Irán, es tal la cantidad de puntos de contacto entre esas etnias que uno puede imaginar un escenario o como el de Irak después del 2003 o aún peor como el de Siria después del 2011, vale decir, conflictividad civil interna muy intensa que lleven en último término a la fragmentación y eventual colapso ni siquiera del régimen, sino colapso del Estado. Y eso obviamente genera externalidades a toda la región, que es en parte una de las advertencias que está haciendo Qatar en su último comunicado, a mi modo de ver. Hay que, retomando aquello que acaba de decir usted del tema del colapso del Estado, ¿qué validez le da a usted a aquellas expresiones que vienen desde Israel y desde Washington, en el sentido de que, oiga, sí, eventualmente se puede caer el gobierno y tendríamos esa posibilidad? Parte de esta campaña es hacer que el gobierno iraní, el gobierno de los ayatolás, se caiga. ¿Usted cree eso? Creo que es una alternativa, sobre todo desde el punto de vista israelí, vale decir, generar suficiente incapacidad de control del Estado para que éste en alguna medida se diluya y entonces la autoridad del ayatolá termine siendo deslegitimada, eventualmente siendo reemplazada. Pero es ahí donde está precisamente el problema. La pregunta es, ¿reemplazado por quién? ¿No? ¿Quién está dispuesto a tomar el poder? ¿Cuenta esta persona, si es que existe, con legitimidad, con redes, con contacto, con conocimiento, con manejo del Estado, etcétera? No hay que olvidar de que independientemente del carácter de Irán, todo régimen dictatorial cuenta con grados variables de apoyo. Y no cabe ninguna duda de que Irán lo tiene. Entonces es falsa esta idea, a mi juicio, de que la totalidad de la población de Irán pretende la salida del ayatolá. Esto no solamente es falso en términos abstractos, sino que uno también lo puede ver, porque los efectos que tienen los ataques de Israel y de Estados Unidos, en alguna medida llevar a un grado de confluencia donde tal vez el espíritu patriótico iraní es el que está finalmente haciendo reverberancia en la propia sociedad. Entonces la pregunta respecto al cambio de régimen es muy complicada, y las referencias que tenemos en lo inmediato, léase Gaddafi o Hussein o algún otro, muestran de que la intención
puede ser precisamente un cambio, pero el efecto que tiene podría ser eventualmente catastrófico. Claro, y efectivamente, como menciona Guido Larsson, analista internacional de la UDD, tenemos experiencia en cómo han resultado esos derrocamientos sin un plan de salida firme de la comunidad internacional. Guido, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros en Tele 13. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa. Seguimos con Carlos Zárate acá en el estudio, en esta cobertura, la imagen en vivo de Doha, en Qatar, ese pequeño país